a todas y todos los asistentes a la reunión sobre experiencias y aprendizajes en la prevención y atención de la violencia hacia estudiantes en educación básica y media superior. Recibimos cordialmente a las y los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Comisionada Presidenta, licenciada Silvia Valle Tépatl. Hola. Comisionada doctora Etelvina Sandoval Flores. Comisionado licenciado Florentino Castro López. Asimismo, damos la más cordial bienvenida a la maestra Estefanía Chávez Huerta, jefa de oficina de la Subsecretaría de Educación Básica. A la doctora Claudia Beatriz Pontón Ramos, coordinadora de Relaciones Institucionales en Comié. A la maestra Astrid Hollander, jefa de Educación en UNICEF México. A la coordinadora de Educación y Cultura en OEI México, maestra Chandel Dávila Gutiérrez. A la consultora para la oficina de la UNESCO, doctora Leticia Gabriel Landeros Aguirre. A la asociada titular en Comié, doctora Ana Cecilia Valencia Aguirre. Al maestro Carlos Rosaíns Castillo, coordinador del Grupo de Trabajo de Educación de la Redim. Al doctor Hugo Edilberto Florido Mosquera, rector del Colegio República Bolivariana de Venezuela, IED, Bogotá, Colombia. Al doctor Francisco Miranda López, titular de la Unidad de Evaluación Diagnóstica de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. El objetivo de esta reunión es generar un espacio de reflexión sobre las experiencias y aprendizajes en la prevención y atención de la violencia hacia estudiantes en educación básica y media superior, a partir del diálogo entre autoridades educativas y escolares, especialistas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de identificar lecciones aprendidas, áreas de oportunidad y definir propuestas para mejorar la atención a esta problemática. Para dar inicio con el desarrollo de la reunión, le cedemos el uso de la voz a la comisionada presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación,
licenciada Silvia Valle Tépatl, con el propósito de escuchar sus palabras de bienvenida. Por favor, comisionada. Muchas gracias. Ya con algunos nos estuvimos saludando por ahí en los pasillos y donde nos encontramos, pero estas cosas protocolarias las tenemos que hacer. Pues buenos días a quienes nos acompañan esta mañana. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, conocida como Mejoredu, a través de mi persona, les da la más cordial bienvenida a esta reunión a la que hemos convocado para reflexionar en torno a las experiencias y aprendizajes en la prevención y atención de la violencia hacia estudiantes en educación básica y media superior. De manera inicial, quiero agradecer el acompañamiento de los representantes de diversas instituciones que se han hermanado con nosotros en esta y en otras tareas. Por ello, quiero saludar con aprecio, ya no diré sus nombres porque aquí el doctor ya los mencionó muy bien, pero está con nosotros la Secretaría de Educación Pública, viene un representante, aquí está a mi derecha, a las autoridades educativas estatales de Campeche, que allá la compañera la saludé, chuleándole su lindo vestido, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala, que se han molestado y han estado hasta acá con nosotros este día para abordar este tema. A organismos internacionales y nacionales, a UNICEF, a OEI, bienvenida, a la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, a la UNESCO, que también ahí ya nos saludamos con la compañera, a las autoridades escolares de preescolar, primaria, secundaria y media superior de Campeche, de Chihuahua, de Hidalgo, de Nuevo León, de Querétaro y de Tlaxcala. También al Consejo Mexicano de Investigación Educativa, bienvenida maestra Claudia, y a InMujeres. De igual forma agradezco la presencia de mis compañeros comisionados de esta Junta Directiva, la doctora Etelvina Sandoval Flores, el licenciado Florentino Castro López, que aquí estamos presentes en esta mesa. En la comisión tenemos un compromiso amplio por colocar al tema de las diversas violencias que se presentan en los entornos escolares como un tema prioritario del sector educativo. Quienes hemos estado en las escuelas conocemos de esas violencias, muchas violencias que se presentan ahí, preescolar, primaria, secundaria y no se diga en media superior. Y como todos ustedes saben, es una de las atribuciones de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Una de nuestras atribuciones es contribuir con las autoridades educativas en la atención de este fenómeno de las violencias. Nuestra participación a través de estudios, investigaciones, informes y diagnósticos buscan justamente promover la cultura de la paz y no violencia en las escuelas y coadyuvar en generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Es relevante decirlo de forma contundente que hemos advertido datos alarmantes que permiten dimensionar la urgencia de colocar el tema como un asunto prioritario. Y voy a dar ahorita algunos datos que encontramos ahí en unas notas. A nivel secundaria, al menos el 28.3% de los estudiantes ha sido objeto de acoso escolar de forma ocasional y frecuente. Son datos nuestros en los estudios que han estado realizándose ya de un tiempecito para acá en la comisión. De acuerdo con el Registro Nacional de Lesiones de la Secretaría de Salud, en el 2003, en el 2002 se reportaron 930 casos de violencia física, 266 de violencia sexual y 424 de violencia psicológica entre niños y adolescentes de entre 1 y 17 años, todos originados en espacios escolares.
Por su parte, la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, ENDIREC 2020, indica que el 32.3% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia en algún momento de su vida escolar. Hablábamos de datos, estos son algunos, pero hay otros, hay más y sí son alarmantes. En este contexto, para la Mejoredu, esta reunión es de suma importancia porque representa un momento clave después de 5 años de un trabajo sistemático realizado con el acompañamiento de UNICEF. Nos han estado acompañando en diferentes investigaciones de este tema. Durante este periodo hemos avanzado de forma significativa en la realización de investigaciones y estudios que han implicado el trabajo en campo en los planteles educativos de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. También en este mismo periodo de 5 años que llevamos trabajando en la comisión, hemos abierto espacios de diálogo y reflexión con autoridades educativas, académicos, expertos e instituciones no gubernamentales en el afán de estudiar, comprender y buscar alternativas para construir escenarios educativos más respetuosos y seguros. Queremos plantearlo con claridad. En el país, nuestro país, México, no existe otra institución gubernamental que haya estudiado este fenómeno tanto como lo hemos hecho nosotros en Mejoredu. Es un eje de nuestro programa de trabajo y ha buscado construir los datos necesarios a fin de contar con una radiografía sobre este fenómeno que nos permitan favorecer la definición de propuestas de atención a este grave problema. La intención detrás de esta reunión es abrir un espacio de diálogo, un escenario para escuchar sus reflexiones y opiniones. Por ello nos sentimos muy congratulados por contar con la presencia de los equipos técnicos estatales de nivel preescolar, primaria, secundaria y de media superior provenientes de más de la mitad de los estados del país y valoramos mucho y apreciamos su presencia. Muchas gracias por estar con nosotros. También tenemos que agradecer el acompañamiento de personas cuyas instancias de procedencia tienen un alto compromiso por abonar en este tema. Me refiero al director general de gestión escolar y enfoque territorial, que me parece que ahorita no está, el maestro Emilio Mejía, pero que nos ha estado acompañando. Yo creo que viene algún representante de él. Muchas gracias por acompañarnos en este tema. A la jefa de educación, así como a la jefa de educación, al UNICEF, a la doctora Astrid, que ya nos estábamos saludando hace un ratito, Astrid Hollander de UNICEF, a la representante de la OEI en México, que ya lo mencionábamos también, aquí está la compañera representando a la maestra Patricia Aldana Maldonado, que siempre ha estado también con nosotros, a la directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, que ya la mencionábamos, Tania Ramírez, y al rector en Colegio Distrital de Bogotá, Colombia, que me parece que está a distancia. ¿Así es? Sí, ¿verdad? Muchas gracias por estar con nosotros, maestro Hugo Lorido. Pues queridos docentes de los equipos técnicos especialistas y representantes de organismos hermanos, en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, tenemos la seguridad de que aquí, ahora y mañana serán momentos donde se discutirán y se dará un paso más de los muchos que habrá que seguir dando, pero con el compromiso y el entusiasmo de todas y todos ustedes llegaremos a buen puerto. Mañana estaremos clausurando, pero hoy es un día de mucho trabajo y seguiremos con este tema que no lo vamos a terminar entre hoy y mañana, pero que me parece que son espacios, como ya lo mencionaba, de diálogo, de reflexión y de ver por las buenas acciones en las diferentes instituciones educativas. El tema de las violencias es un tema grave porque somos parte de una sociedad
Lo que ahí se genera en las escuelas se refleja en las casas y en las sociedades y viceversa. Lo que hay en las casas y en la sociedad va a las escuelas. Pues tenemos una gran tarea. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por estas palabras de bienvenida, licenciada Valle. De igual manera le solicitamos amablemente a la comisionada doctora Etelvina Sandoval Flores haga uso de la palabra. ¿Se oye? Pero si no nos escucha en… ¿Dónde está grabando? Sí, porque… Pues muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Ya se mencionaron nombres, me parece que hace falta también reconocer el esfuerzo de la Unidad de Evaluación Diagnóstica, que es la que organiza todo esto, cuyo titular es el doctor Francisco Miranda, pero que en realidad es un producto de un trabajo de equipo. Aquí está el equipo, se está trabajando y es uno de los trabajos que la Mejor Edu pues ha impulsado bajo esta idea de una comisión que está trabajando arduamente por la mejora continua de la educación a través de los diferentes proyectos que desarrolla. Ya no menciono a los demás, la maestra Silvia ya lo hizo, solamente quiero decir que yo tengo muchas expectativas en esta reunión. Es un tema que particularmente me interesa, los jóvenes, los prepúberes, los adolescentes, de secundaria, de educación media, también de primaria y también de preescolar. Me parece que el tema es necesario de tratar y que vamos a aprender mucho. Yo vengo con la intención de aprender de ustedes, porque ya hace un ratito que estoy separada de la investigación educativa, aunque eso parece que lo trae uno en las venas y no se olvida, pero digamos de la posibilidad de estar en trabajo de campo, de la posibilidad de estar analizando aquello que sucede. Estamos en otra dimensión en este momento. Pero creo que tenemos también que ver a la violencia, no como aquello que sucede y que le sucede a los otros, sino que es un tema que nos involucra a todos. Primero tenemos que pensar, yo lo planteé como en 3 puntos, plantear que la violencia está asociada a factores estructurales más que personales, factores que acontecen en la vida pública. Si la violencia está en general en la vida pública, pero que se va diseminando hasta llegar a los contextos escolares. Si la violencia no es en la escuela se encuentran aquellos reflejos de la violencia social. Una compañera argentina, Karina Kaplan, habla del dolor social. Este dolor social que se encuentra en general y que toca a los niños, toca a los adolescentes y viene a reflejarse en la escuela misma. Por otro lado, también tenemos un cuestionamiento de la escuela como institución que es muy importante para el vínculo social y como un pilar fundamental de la República. Un cuestionamiento que ha venido aminorándose, efectivamente, pero que sigue permanentemente, como la escuela es aquella que tiene que resolver los problemas y no está cumpliendo con su labor. Me parece que tenemos que entender esto como un problema que sí toca a la escuela, pero no solo a la escuela. Y entender también que es el espacio donde los sujetos tienen la oportunidad de encontrar un lugar, de encontrar un saber y seguir su marcha con serenidad. Esto lo dice Miro. Bueno, le estaba preguntando a mi compañera cómo se decía, porque es francés, Mireu se escribe, Miro. Finalmente también tenemos otro asunto, la pospandemia. La pospandemia que aparentemente nos quedó muy lejos, pero está aquí todavía. Esta tuvo un papel muy fuerte en la afectividad, en el aislamiento social de los jóvenes, aquellos jóvenes que hicieron, por ejemplo, la secundaria aislados de sus compañeros, o que llegaron a conocer su escuela preparatoria
después de 2 años y ya casi a punto de salir. Yo me acuerdo en Campeche que fuimos a una preparatoria donde los jóvenes decían, pues somos la generación de la pandemia, porque estuvimos aquí, eran 3 años, pero 2 años estuvimos en pandemia. Entonces, esa pandemia, ¿cómo afectó este aislamiento? ¿Cómo contribuyó esta educación remota de emergencia? ¿Cómo la pérdida, el duelo, se ha transferido o se ha reflejado en violencia, soledad? ¿Cómo afectó la sociabilidad? También me parece que es importante cómo se vivió el regreso a la presencialidad. Estas nuevas formas de relacionarnos con los contenidos y con los sujetos. La escuela cambió y tenemos que entender este cambio en la escuela en términos de cómo cambiaron las relaciones y cómo estas relaciones pueden tener un reflejo o lo que nosotros conocemos como violencia, que ya dije que también es una violencia social. Esto entonces nos permite cuestionar la percepción de la violencia como un asunto individual de la persona o como un asunto solo de la escuela. No compete solo a los educandos. No tenemos que desestimar la presencia de otros factores escolares y no escolares que repercuten en los reflejos que esta tiene: reprobación, baja eficiencia terminal, desafiliación escolar y la forma en que cada estudiante se va socializando. Entonces, me parece que tenemos que verlo como un problema social que rebasa la escuela, que rebasa al niño, pero que nos compromete a todos también. Por otro lado, tenemos que debatir el funcionamiento y la organización de las escuelas. ¿Cómo gestionamos la violencia? Esto es bien importante. La gestión de la violencia. Bueno, yo trabajé durante muchos años en secundaria y era orientadora, entonces me llegaban todos los problemas y recuerdo que había un director que decía, la escuela es un hospital para sanos, el que esté enfermo que se vaya, ¿no? O sea, estar enfermo, ¿qué era? No seguir las reglas impuestas por la escuela. Entonces, este asunto de una idea de qué es la escuela, qué es la violencia, cómo deben ser las relaciones, son las que tenemos que poner sobre la mesa, poder discutirlas, cómo esta dinámica de la escuela también permanece con viejas ideas, pero que también se están cruzando bajo nuevas ideas que tenemos que ir poniendo en la práctica y que nos permitan un espacio de formación humanística, científica, integral, sobre todo de afecto. Me parece que el afecto es un asunto que se ha estado poniendo mucho sobre la mesa. Una escuela de afecto, una escuela, dicen los argentinos también, que contenga a los muchachos. No que los contenga en el sentido que en México decimos, a ver, espérate, aquí no te salgas, no. Que los contenga en términos de que encuentren realmente una posibilidad de discutir sobre aquellos temas que les preocupan, que sientan en la escuela un espacio de refugio, que sientan en la escuela un lugar donde sí pueden ellos expresar sus opiniones y ser escuchados. ¿Cómo podemos lograr esa escuela de afecto también? Porque ha habido varios programas desde el gobierno preocupados por los jóvenes y tenemos el asunto de las becas, Benito Juárez, ahora la Rita Cetina, que está por ponerse en práctica, con la idea de que los alumnos permanezcan. Pero permanecer es una parte bien importante, pero la otra es permanecer ¿cómo? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cómo podemos desde la escuela lograr que estos muchachos se sientan identificados en comunidad y no hostigados? Estos datos que daba la maestra Silvia en términos de la violencia en la escuela es preocupante, pero uno se pregunta ¿por qué? ¿Cómo se fomenta? ¿Cómo tenemos ciertos estereotipos de los jóvenes, como eso de que es hospital de sanos, ¿no? ¿Cómo la escuela tiene que ir cambiando también y cómo podemos realmente hacer de la escuela un lugar donde se sientan escuchados, donde sientan que pueden potencializar sus posibilidades, sus aptitudes, sus conocimientos que son distintos? Afortunadamente hay un nuevo enfoque en la escuela.
trabajemos hombro con hombro para lograrlo. Creo que están ustedes en un lugar muy importante porque están cerca del problema. Están cerca de los muchachos, están cerca de la escuela. Yo los extraño muchísimo, estar ahí, pero a veces uno se siente impotente de no poder resolver los asuntos y a veces por las mismas reglas escolares no se puede resolver. Pero bueno, sabemos que ustedes, que son maestros, que son directivos en educación básica y media superior, hablarán mucho de las complejidades de estos territorios, donde se encuentran y cómo poder hacer estos territorios seguros, agradables para nuestros estudiantes. Pues espero que sea una reunión muy fructífera y que aprendamos entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandoval. A continuación le solicitamos atentamente al comisionado licenciado Florentino Castro López, si lo tiene a bien, haga uso de la voz. Camino a esta reunión y revisando la síntesis de prensa que nos hacen llegar todas las mañanas, destacan entre los temas de Mejoredu, y eso le da una oportunidad y una coincidencia con el tiempo a esta reunión, las siguientes notas: caos de explotación sexual infantil en las escuelas de México sin freno. Expone especialista crisis emocionales entre estudiantes entre 15 y 19 años. Acoso y violencia escolar en las escuelas de México. 3 notas que tienen que ver con el tema que hoy nos reúne. Y tienen que ver porque la niñez y la juventud, e incluso los propios docentes, se enfrentan a un contexto escolar en que todas las expresiones de violencia se han incrementado. Por su relevancia e impacto social en las comunidades escolares, la prevención y atención de la violencia escolar debe ser una prioridad del sistema educativo nacional. Como parte de las atribuciones constitucionales y de ley, Mejoredu le corresponde realizar estudios, investigaciones, informes y diagnósticos que permitan conocer las causas y la incidencia de los fenómenos de violencia en las escuelas. Desde el 2020 se han desarrollado 6 ejercicios de investigación en la materia, 3 de gran escala, 2 de corte cualitativo y 1 documental, los cuales han sido aprovechados, afortunadamente, particularmente por las autoridades educativas estatales. Incluso se han diseñado estrategias específicas con autoridades educativas estatales, como es el caso de Hidalgo, donde se diseñó y aplicó una encuesta de habilidades socioemocionales en la educación básica y la media superior. Conscientes de que la prevención y la atención a la violencia requiere de una estrategia de atención intersectorial e interinstitucional, desde Mejoredu se han unido esfuerzos, por supuesto, con la Secretaría de Educación Pública, las autoridades educativas estatales, la UNICEF, la OEI, la REDIM, el COMI y la UNESCO. Por este motivo, a lo largo de estos días nos acompañarán expertos y autoridades de estas instituciones aliadas para continuar avanzando de manera conjunta en esta importante tarea. Esta reunión, que se convoca a autoridades educativas escolares, organismos internacionales, especialistas en la materia, nos permitirá dialogar y reflexionar sobre las experiencias, los desafíos que plantea la prevención y la atención de la violencia. Estamos seguros de que al término de esta reunión podremos identificar las lecciones aprendidas, las áreas de oportunidad, y definiremos propuestas para fortalecer y mejorar las estrategias de política educativa para la atención de esta problemática.
Quiero destacar, dentro de los estudios realizados por el equipo de investigadores de Mejoredu, algunos de ellos. La violencia entre estudiantes en educación básica y media superior en México. Aportaciones sobre su frecuencia, variables asociadas a partir de estudios de gran escala, publicado el 2021. Las y los docentes de la educación media superior, características sociodemográficas, profesionales y condiciones institucionales, publicada el 2023. Resultados de la encuesta sobre acoso escolar entre estudiantes de la educación secundaria, el 2022. Encuesta sobre acoso entre estudiantes de educación media superior, próxima a publicarse. Yo tuve la suerte de haber sido secretario de Educación Pública en el estado de Sinaloa y estar cerca, muy cerca de esta problemática, que no se va, que está presente y que ahorita está viviendo una crisis especial. Es muy difícil, desde tu posición de secretario, ver cómo los niños y los jóvenes son instrumento de la delincuencia organizada, cómo son mensajeros de los terribles mensajes de estas gentes, cómo son armados y preparados a los 12, 13, 15 años para participar en actos de violencia, o cómo encontrártelos en las calles de nuestro estado, en sus motocicletas, siguiendo precisamente al ejército mexicano o a cualquier autoridad y pasando información desde su moto por dónde van, en qué calle van, hacia dónde van. Es dramático en un estado como el nuestro, que tiene problemas especiales, enfrentar el tema. En las escuelas particulares estudian, en las más caras, pues los niños, hijos de muchos de estos personajes. ¿Cómo negarles la educación? Y en las escuelas de la periferia, pues estudian los hijos de los que no son tan importantes, pero que también forman parte de esta organización. En Sinaloa optamos por impulsar una política que tenía como marco lo siguiente: en el sistema educativo de Sinaloa no se les pregunta a los niños en qué trabaja su papá. El sistema educativo tiene que estar abierto para todos los niños, para todos los jóvenes. No hay manera de que un sistema educativo cumpla con su responsabilidad si cierra la puerta a estos niños. Por eso, felicito al equipo de Paco, al equipo de investigadores, y me siento muy orgulloso de trabajar en una comisión que, ante la amenaza de su desaparición, sigamos haciendo esfuerzos en la tarea principal que nos encomendó el legislador: impulsar políticas públicas para la mejora de la educación. Estamos viviendo los últimos momentos seguramente de la existencia del actual Mejoredu, pero hasta el último momento tenemos que cumplir con la responsabilidad que se nos asignó, con la que está expresamente señalada en la ley, y por la responsabilidad profesional de quienes trabajan en Mejoredu. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, comisionado Castro. Para continuar, le cedemos la palabra a la maestra Estefanía Chávez Huerta, jefa de oficina de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Si gusta aquí o allá también, como usted guste. Aquí está perfecto, muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias a todas y todos. Hoy me tocó ser portavoz y oídos
del maestro Mario Delgado y de la doctora Noemí Juárez, precisamente para poder estar presente en las discusiones que se van a dar el día de hoy y sobre todo pues también para poner en la mesa lo importante de estos puentes, de estos espacios para compartir experiencias, para compartir caminos de aprendizaje que hemos tenido en la experiencia, bueno, en el trayecto de enfrentarnos a esta problemática, de atender esta problemática, de investigarla y sobre todo encontrar la manera de aproximarnos a ella de la mejor manera para que podamos encontrar e implementar pues las soluciones que se requieran, las soluciones que se vayan ideando y que se vayan proponiendo en este tipo de espacios, en los distintos programas que se vayan implementando pues desde pues los lugares que vamos ocupando. Entonces, pues para mí es un gusto estar aquí, les envío y les comparto los saludos, como mencioné, del secretario y de la subsecretaria, y pues reitero mucho la importancia de compartir las experiencias, de compartir pues todo lo que aquí se ha mencionado para atender pues lo que a todas y todos nos interesa en este momento, que es atender y disminuir la violencia en los espacios escolares, en las infancias y las adolescencias, de las que nos toca estar cerca, a las que nos toca atender y que al final pues son la prioridad en cada decisión que se tome. Muchísimas gracias y pues con todas las ganas y la intención de escuchar, de aprender mucho y pues sobre todo de participar y compartir con ustedes. Muy bien. Muchas gracias, maestra Estefanía. Ahora le solicitamos amablemente a la doctora Claudia Beatriz Pontón Ramos, coordinadora de Relaciones Institucionales en COMIE, nos haga el favor de hacer uso de la voz. Muy amable. Pues muy buenos días. Vengo representando a un Consejo Mexicano de Investigación Educativa que está conformado por investigadores de toda la República Mexicana que hemos estado interesados, preocupados y ocupados por investigar qué pasa con la educación en general en nuestro país. Y como referente, por supuesto, tenemos pues siempre interlocuciones con América Latina y con lo que se produce en otros continentes, particularmente en Europa y la gran tradición que tiene la literatura anglosajona. Y lo que les quiero decir es que el perfil de los investigadores que estamos en el COMIE es plural, es heterogéneo, pero también es muy comprometido. Tenemos más de 3 décadas trabajando publicaciones, estados de conocimiento que dan estados del arte o estados de la cuestión, donde se dan elementos muy importantes para analizar qué está pasando en la educación en general en nuestro país y qué se puede hacer. En ese sentido, me parece que los lazos de colaboración con instancias como estas es muy importante y es muy importante para poder realmente sumar. Voy a referirme a 3 aspectos muy generales con respecto al tema el día de hoy. Me parece central reestructurar o redefinir el tema de las infancias y de las juventudes en general. Es un tema que se ha quedado muy abandonado, a diferencia de colegas en Colombia o en Brasil que lo han trabajado mucho y lo han reconceptualizado para poder definir realmente desde dónde poder abordar el problema de las infancias en plural y el problema de las juventudes. Me parece que México tiene muy buenos juvenólogos, al menos en la UNAM hay un equipo de trabajo muy fuerte, en otras universidades también, que han abonado mucho a la discusión conceptual sobre el tema, pero en el asunto de las infancias creo que hay que trabajar mucho. Por otro lado, el tema de las violencias en plural también es muy importante. La gente que ha trabajado este tema desde la antropología, desde la filosofía política, incluso desde el psicoanálisis o la psicología social, están abordando que es un tema multifacético y que no se puede hablar solamente de las violencias, en plural sí, pero hay violencia económica, hay violencia de trabajo, hay violencia en los hogares, hay violencia infantil, hay violencia de adultos mayores. Estamos hablando de una pluralidad, lo decía muy bien mi colega la doctora Etelvina, es un problema estructural, macroestructural. No es algo que se pueda resolver de manera fácil, pero creo que hay muchas iniciativas que se pueden orientar a minorar el tema.
Y por eso creo que los enfoques multitransdisciplinarios son fundamentales, porque estamos hablando de un problema multireferencial que se puede abonar y que se puede abordar desde diferentes perspectivas analíticas. En ese sentido, pues me parece que es fundamental. Y el último punto que quisiera retomar tiene que ver con el tema de la educación media superior, que me parece que es fundamental, en relación, claro, con los demás niveles, preescolar, básica y secundaria, pero me parece central. En la UNAM ahorita estamos trabajando un proyecto sobre una maestría que está orientada a la profesionalización de los docentes de media superior, y estamos analizando que es un tema también que se ha ido abandonado y que es muy urgente. ¿Por qué? Si analizamos las encuestas que ustedes utilizan para alimentar sus investigaciones, nos damos cuenta que ahí hay un cuello de botella muy fuerte. Las violencias que se están desarrollando en media superior están subiendo de nivel. Y estoy hablando de violencias en una generación de jóvenes que ya tiene una capacidad lamentablemente muy fuerte de hacer daño, y no solamente un daño físico, sino también un daño psicológico. Y por eso me parece que el tema de la salud emocional es un tema que nos compete a todos y es un tema en el que tenemos que trabajar, y uno de los ejes transversales que ustedes van a abonar en este evento tiene que ver con la violencia. Las violencias es un eje transversal que hay que atenderlo y hay que tratar de aminorarlo lo más posible. Agradezco la invitación y que tengan muy buena suerte en el evento. Gracias. Muchas gracias, doctora Pontón Ramos. Le agradecemos a todas y todos los miembros en este presidium sus palabras. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.